continuación, Infomujer. Momento de hablar de los derechos de las mujeres, el empoderamiento que ellas deben de tener y cómo algunas mujeres en específico han venido trabajando y preparándose en este mismo tema para ayudar a que cada vez muchas más de nosotras tengamos más oportunidades y espacios en esferas importantes, en lugares en donde se tomen las decisiones que lleven el rumbo de nuestro país, de empresas, de organizaciones, etcétera. Hoy nos acompaña una investigadora, ella es activista social y política también, su nombre es Luz Méndez, pero sin más preámbulos le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en esta ocasión. Luz, bienvenida. Muchas gracias, Ana Lucía. Cuéntenos, ¿cómo es que inicia usted su preparación académica? Usted empieza a prepararse con mucha profundidad en el tema de género y en ir estudiando también cómo se van buscando más oportunidades para las mujeres. Cuéntenos cómo es que surge esta iniciativa en usted y el decir, tengo que dedicar mi vida, mi preparación, mi tiempo en este tema que es tan importante. Bueno, este es resultado de un camino que inicié estando muy joven. A los 15 años empecé a participar en el movimiento estudiantil y luego fui avanzando en la participación política, en las negociaciones de paz. Y a lo largo de este camino fui identificando que además de los problemas sociales como la desigualdad económica, como los problemas de la democracia en general, que fui identificando en el camino, descubrí que había otro tipo de desigualdad y es la desigualdad basada en el género. Es decir, el hecho de que socialmente a las mujeres se nos considera que somos seres inferiores que los hombres. Eso fue resultado de la misma práctica, del mismo involucramiento en las luchas sociales y políticas. Y a raíz de eso he dedicado durante muchos años, he priorizado en gran medida los esfuerzos para poner fin a esta injusticia que además tiene que abordarse de manera integral con los otros problemas que existen en la sociedad. Es decir, es resultado de un camino buscando cambios, buscando transformaciones sociales en este país, que incluye la transformación de la condición social de las mujeres. Claro, Luz, en esta amplia trayectoria que usted ha tenido y también la preparación que ha tenido, también se han visto algunos aciertos o buenos pasos positivos para las mujeres con respecto a su posicionamiento en la sociedad. ¿Cuáles podrían ser usted los que mencione, que diga, bueno, las mujeres han ido avanzando en tal tema o en tal tema? Yo creo que hemos avanzado bastante en la conciencia de tener derechos, en el identificar que somos seres humanos con igualdad de derechos que los hombres y hemos ido construyendo espacios organizativos, espacios sociales para promover transformaciones culturales, transformaciones en las leyes, en las políticas públicas. Hemos logrado muchas leyes favorables a las mujeres en Guatemala. Si comparamos, por ejemplo, de cómo estamos hoy hace unos 20 años, indudablemente que tenemos una legislación muy progresista en términos del reconocimiento de derechos de las mujeres. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no es suficiente con transformar las leyes. Tenemos que transformar a las instituciones, a las personas encargadas de aplicar esas leyes para que efectivamente se pongan en práctica. En este tiempo de crisis o de cambios, de modificaciones que están analizando muchos de nuestros mandatarios en sí, nosotros como ciudadanos, ¿cuáles deberían de ser los cambios a su criterio en el tema de género que se deben de implementar aprovechando la coyuntura? Bueno, yo en principio quiero expresar que estoy realmente muy entusiasta y muy esperanzada de los cambios que se están dando en Guatemala. De verdad que hacía mucho tiempo que no presenciábamos este despertar de la ciudadanía, este tomar conciencia de que los problemas que afectan al país, la corrupción en primer lugar, la falta de acceso a la justicia, que es lo que ha movido tanto a la gente en este momento, somos precisamente las ciudadanas y los ciudadanos los que tenemos que involucrarnos en su resolución, es decir, abandonar esa posición de que sean otros, que sean otras quienes lo hagan, sino asumir la posición de que soy yo, de que es la organización a la que pertenezco, los que tenemos que
producir, incorporarnos activamente en esos cambios. Yo creo que una demanda generalizada en este momento, además de poner fin a la corrupción, va dirigida en dirección de transformar el sistema político, y esto pasa por la ley electoral y de partidos políticos. Se han mencionado una buena cantidad de componentes de esta ley que deben transformarse, como el financiamiento para los partidos políticos, por ejemplo, que tiene que eliminarse, dice una propuesta, el financiamiento privado para que todas las expresiones políticas tengan igualdad de oportunidades. En esta reforma a la ley electoral es indispensable tener en cuenta que desde hace muchos años, desde el movimiento social de mujeres, se viene trabajando por incorporar una acción afirmativa en la ley electoral, en el sentido de que haya paridad en cuanto al acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular. Yo creo que este es un momento oportuno para que, como parte de esos cambios que se están promoviendo al sistema político y a la ley electoral en particular, no se deje en el basurero esta demanda indispensable para que las mujeres podamos acceder en condiciones de igualdad a todos los cargos del Estado. Hay otros sectores también que no, a criterio de muchos tanques de pensamiento, organizaciones y demás, no están siendo incluidos en el sistema político como debería de ser. Un ejemplo claro es el sector indígena. Pero ya que hablamos de otro sector y también de la inclusión de las mujeres, contemplando el área de la paridad, ¿cómo se van a incluir los indígenas también en este aspecto? Hablamos de una especie de ley de cuotas acá, de cuotas de participación femenina, masculina y también de organizaciones indígenas. En esta paridad, ¿cómo se va a ir dividiendo la participación? Porque por el sistema que tenemos irían entrando obviamente las primeras casillas y por ende quizás una persona indígena o un hombre o una mujer muy capacitada quedaría sin la posibilidad de entrar al Congreso de la República si hablamos de diputados. Sí, indudablemente que es importante el punto que menciona Ana Lucía, en el sentido de que el otro gran sector excluido del país, que por lo tanto merece también acciones de carácter afirmativa, son los pueblos indígenas, y dentro de ellos en particular las mujeres indígenas. Definitivamente tendrían que incorporarse en estas reformas a la ley electoral medidas específicas para brindar condiciones específicas que favorezcan la participación de pueblos indígenas y mujeres indígenas también en los cargos de elección popular. Y yo creo que aquí lo fundamental es preguntarle a las propias organizaciones representativas de los pueblos indígenas cuál es su propuesta. Hay diferentes versiones, diferentes opiniones entre dirigentes indígenas. Yo creo que lo importante en este momento es escuchar todas las voces. Yo creo que un elemento fundamental para lograr aprovechar la oportunidad que el momento político inusitado en la vida política del país, el momento que estamos viviendo es precisamente aglutinar todas las voces, escuchar a toda la gente, evitar que los cambios que se van a producir sean cambios de élite, sean cambios que se produzcan solamente en el Congreso de la República, donde las grandes mayorías no estamos representadas. Abrir espacios de participación y consenso con mujeres, con pueblos indígenas, con organizaciones campesinas, con toda la gente que tiene propuestas sobre cómo transformar este país para ser un mejor país. Luz, para ir ya terminando, más allá del tema de la participación política, uno de los temas importantes y que ha formado también uno de los temas significativos en su preparación es el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo podemos también darle precisamente ese empoderamiento en el tema económico, de desarrollo, de salir adelante, de alcanzar sus metas, de preparación académica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacerlo no solo desde la perspectiva política en sí, sino en la vida interna, en su cultura, en su ideal de lo que ella debería de ser? Sí, este es un punto que tiene una enorme importancia. Efectivamente, no todos son políticas públicas, no todos son leyes. Por ejemplo, la educación que se da a las niñas en la casa tiene una importancia enorme. Tiene tanta importancia lo que se aprende en casa o más todavía que lo que se aprende en la escuela. En ese sentido, vale la pena educar a las madres y los padres de familia para que ellos a su vez puedan educar a sus hijas en condiciones de libertad.
Es decir, que confíen en las niñas, que les den oportunidades de tomar decisiones a las niñas, que eduquen a las niñas desde muy pequeñas para que hagan valer su opinión, para que hagan valer su criterio, para que las niñas se valoren de igual forma que los niños. Entonces, la educación en casa es fundamental. Yo me siento, para ponerlo en un asunto, en un plano más personal, me siento muy agradecida con mis padres, con mi mamá. Era una señora de un origen humilde que, sin embargo, me dio la oportunidad de educarme teniendo como ejemplo una persona que tomaba decisiones, que expresaba lo que quería y que educó a sus hijas e hijos con la misma situación de responsabilidades en el hogar. Nosotros, los niños, apoyábamos en las tareas domésticas, las niñas y los niños por igual. No nos ponían a las niñas a hacer tareas domésticas y a los niños los eximían de esa responsabilidad. Y me daban las mismas libertades que me daban a mis hermanos. En ese sentido, yo pienso que esos son cambios culturales indispensables que se pueden empezar en cada casa, en cada hogar. Excelente, muchísimas gracias, Luz, por habernos acompañado en esta ocasión, nuestra Infomujer de la semana. Y a usted le agradecemos por su sintonía, por habernos acompañado una vez más, conociendo de cómo empoderar a la mujer guatemalteca, cómo cambiarle este chip mental y que ella sepa que puede y debe alcanzar todo aquello que ella se proponga. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Ana Lucía Mazariegos. Nos vemos en una próxima ocasión.